Bienvenida al webinar Comercio Electrónico, herramientas para pymes y emprendedores. Esta actividad, tal como les comentaba hace unos instantes, ha sido desarrollada gracias al apoyo del socio DH+I Innovación. La empresa DH Innova es una consultora multidisciplinaria dedicada a la formación y gestión de proyectos orientados al desarrollo de capital humano y gestión empresarial por medio de la innovación, entregando soluciones con altos estándares de calidad. DH Innova forma competencias genéricas en emprendedores y contribuye a empoderar y promover el emprendimiento e innovación social, apoyando los procesos formativos de los jóvenes y adultos del Perú y Latinoamérica. Agradecemos entonces a DH Innova por hacer posible esta instancia. Y nuestro expositor, bueno, les cuento que es don Juan Francisco Vallejo Cerda. Él es licenciado en turismo de la Universidad de La Serena, Chile. Cuenta con un máster en gestión escolar de alta dirección y administración en gestión turística, con más de 25 años de experiencia en los sectores de formación superior y consultoría, orientado en las áreas de gestión estratégica y desarrollo turístico. Actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Arturo Prat de Chile. Bienvenido, Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la generosa presentación, ¿cierto? Que hace, a ver, un segundito para poder proyectar. Exacto. Ahí te vemos perfecto, Juan Francisco. Perfecto. Sí. Bueno, por mientras les recuerdo a los asistentes que estaremos recogiendo sus preguntas a través del chat de Zoom. No se queden con ninguna duda o comentario, por favor, están abiertos nuestros canales para que Juan Francisco al finalizar pueda aclarar todas sus dudas. Tal como decía, soy profesor en la Universidad Arturo Prat ya hace un par de años, unos 18 años, y he podido tener la oportunidad, ¿cierto?, de ocupar distintos cargos y participar en distintas actividades dentro de la universidad, entre ellas, ¿cierto?, dirigir proyectos, participar en asesorías de empresas y permanentemente trabajar en bienes de generación de beneficio público por parte de la institución. Así es que dentro de eso creo que he tenido el privilegio, ¿cierto?, de participar dentro de una universidad pública en distintas áreas. Mi pecado original, ¿cierto?, es el área del turismo. De ahí provengo, ¿cierto?, es mi formación inicial. Sin embargo, en la medida que he ido avanzando, claro, me he ido especializando en otros temas, entre ellos el tema de gestión estratégica, y a partir de la gestión estratégica, uno de los elementos esenciales ha sido tener que abordar, ¿cierto?, esta nueva dinámica que nosotros encontramos en los mercados que corresponde al comercio electrónico. El comercio electrónico, por tanto, pasa a ser uno de los elementos que en este momento, tal como lo comentábamos, ¿cierto?, hace un momento atrás, es uno de estos elementos que llegó para quedarse. Es un elemento que nosotros no podemos, justamente se había ido durante un momento la conexión y ahí había quedado, ¿cierto?, un poquito el problema. Bueno, voy a ir con algunos temas, ¿cierto?, bastante rápidos. Entre ellos voy a pasar, ¿cierto?, por alto una lámina que yo tenía para relatar mis culpas, para comentar cuál es, ¿cierto?, es mi currículo. Ya lo ha mencionado, ¿cierto?, Mariela, como decía, de forma muy correcta. Y les voy a comentar cuáles son los objetivos fundamentalmente que les propongo dentro de esta actividad, ¿cierto? Básicamente es abrir un espacio de discusión. No me gustaría que esto quedara exclusivamente, ¿cierto?, en una charla en donde viene, ¿cierto?, un señor, ¿cierto?, con algunas recetas que probablemente hayan escuchado, y la idea, por tanto, es tratar de dialogar respecto de estos elementos y ver cómo estas oportunidades abren un espacio para las empresas, ¿cierto?, particularmente para aquellas empresas que probablemente no han tenido todavía la posibilidad, ¿cierto?, de ingresar a este concepto de manera
de manera tan clara. Y también conocer algunas estrategias iniciales de acercamiento para poder identificar qué elementos tenemos que preocuparnos para poder ingresar dentro del mundo del comercio electrónico. Por tanto, ¿qué temas vamos a abordar? Primero, bueno, Juan Francisco, perdona que te sí, interrumpa. En opciones de presentación tienes que elegir doble pantalla. ¿Te acuerdas que algo habías elegido antes que nos hacía ver la pantalla o la slide completa? ajá, En el, correcto. en el otro, Vamos, vamos. en ese que dice opciones de presentación. Sí, en opciones de presentación tengo que elegir. Ah, oh, Ahí, aquí está. Ah, ahora sí. ahí Y sí, perfecto. ahí sí. Ahora Perfecto, sí. ahora se ve, Uh, ahora se ve. Y los conceptos centrales con los que me gustaría, ¿cierto?, trabajar con ustedes, ¿cierto?, es qué es el e-commerce, qué tanta diferencia entre el comercio electrónico, ¿cierto?, y el comercio tradicional, qué ventajas tenemos para, ¿cierto?, decidir la aplicación del comercio electrónico, especialmente en empresas de pequeña envergadura. Cómo aplicar el comercio electrónico en emprendimientos, ¿cierto?, utilizando herramientas digitales y qué herramientas nosotros contamos, ¿cierto?, tenemos como apoyo para poder integrarnos dentro del espacio de e-commerce, particularmente, como comentaba, esto orientado a pequeñas empresas, porque convengamos en que empresas grandes, estamos hablando, qué sé yo, de Home Center, Ripley, otro mundo. Ellos se preocupan, ¿cierto?, de una forma muy clara, tienen sus propias estrategias, ellos tienen ciertas capacidades, pero las empresas que son de tamaño mediano y pequeño normalmente comienzan, ¿cierto?, a identificar estos desafíos como hechos casi inalcanzables y por tanto van introduciéndose, van incorporándose de manera muchas veces, ¿cierto?, obligada. Y por tanto la propuesta acá es ver cómo podemos, ¿cierto?, ir identificando los elementos que nos favorecen, ¿cierto?, este ingreso. Uno de los elementos que me llama mucho la atención, ¿cierto?, son, y que llamaba la atención el año pasado, ¿cierto?, son las proyecciones que había. Cuando entramos a este proceso de crisis sanitaria internacional, todas las previsiones dijeron, ¿sabes qué? Mira, parece ser que el comercio electrónico va a ser lo que va a, de alguna manera, soportar la actividad de las empresas. Y con esto podemos ver, ¿cierto? Aquí hay un recorte de prensa, ¿cierto? Que saqué, que es de abril del año pasado, ¿cierto? Está en internet, en donde se preveía un aumento, ¿cierto? Un crecimiento del 200% y que se iba a considerar, ¿cierto?, el motor de la reactivación económica en Perú. Entonces, ojo, esto no es una situación que haya despertado hoy día, sino que ya se veía viendo que la situación se proyectaba, ¿cierto?, por ese camino. Por tanto, hay una clara tendencia, ¿cierto?, al fortalecimiento del comercio electrónico, esto no solamente a nivel, ¿cierto?, de los países desarrollados o al nivel de los países, ¿cierto?, en desarrollo, sino que esto es a nivel global. Por tanto, con esta condición hay que considerar que se adelantaron alrededor de 10 años las predicciones de penetración del comercio electrónico. Aquí esto, creo que todos los expertos son súper claros en indicar que la situación en la que nos encontramos hoy día era una situación que se proyectaba, ¿cierto?, a varios años plazo. Y por tanto hemos tenido que hacer un ejercicio de adaptación tremendamente rápido para poder incorporar estas actividades dentro de las empresas. Las restricciones de movilidad gatillaron la respuesta, ¿cierto?, a las necesidades de una comunidad consumidora, es decir, la comunidad necesita consumir y de alguna forma había que salir, ¿cierto?, a cubrir esos requerimientos. Y por tanto, la comunidad instala una costumbre de compra electrónica. Y este punto yo creo que es muy importante para que nosotros consideremos. La comunidad consumidora instala la costumbre, es decir, ya no solamente queda como un elemento que me está solucionando una necesidad puntual que se da respecto de la situación de coyuntura que tenemos con la crisis sanitaria, sino que esto pasa a ser un elemento que es ya parte, ¿cierto?, de los hábitos de consumo de nuestra población. Los mercados, si bien es cierto, han ingresado de forma progresiva, hay que considerar que nosotros en Latinoamérica somos un poquito más reticentes, vamos un poco más lento. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, el concepto de seguridad digital, y que redunda, ¿cierto?, en el segundo concepto, que es el concepto de la confianza comercial. Nosotros como consumidores no tenemos todas las certezas, ¿cierto?, respecto de la transacción que vamos a generar, ya sea por el pago, por la entrega de antecedentes, seguridad digital, pero también desde el punto de vista del producto que voy a recibir. Por tanto,
También hay que considerar que esto probablemente se deba a las brechas que existen en el acceso digital de los consumidores. Probablemente, ¿cierto?, nuestros públicos no estaban tan habituados a generar esta interacción digital, ¿cierto?, ya sea desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de intercambio de información. Y también esta misma brecha tecnológica se proyecta dentro de las empresas. Las empresas también demostraron, ¿cierto?, tener algunos espacios de aprendizaje, particularmente en los procesos comerciales, en el proceso de pago, que es un detalle muy, muy, muy particular e importante, en el proceso de aprovisionamiento, que permitía, ¿cierto?, sostener todo el proceso de producción, el proceso de lo que se llama la última milla, es decir, el proceso de entrega, ¿cierto?, final, esto donde llegamos al contacto, ¿cierto?, con el cliente, con el usuario, y en la coordinación, por tanto, del proceso de producción con el proceso de venta. Ahí tenemos, por tanto, dos elementos que tenían que conjugar de una manera muy precisa para poder llevar adelante, ¿cierto?, el comercio electrónico de una manera correcta. Y lo último que también hay que considerar es que se ha visto una crisis de liquidez, particularmente en las pequeñas empresas. ¿Qué significa esto? En términos bien prácticos, ¿cierto? No teníamos dinero para poder enfrentar las necesidades próximas. ¿Por qué? Pues no vendo. Si no vendo, no tengo dinero. Si no tengo dinero, no puedo pagar. Fácil y directo. Y eso hace, por tanto, que las empresas se vean obligadas a comenzar a identificar cuáles son las oportunidades y a abordar estas oportunidades, ¿cierto?, de manera diferente, tratando, ¿cierto?, de enfrentarlas de manera muy directa. Por tanto, aquí es donde nosotros comenzamos a ver una foto de lo que ha pasado en Perú. Fíjense que en Perú, esto al año 2019, ¿cierto?, 33 millones de habitantes, más o menos, ¿cierto?, poco más de 5 millones de habitantes eran usuarios de comercio electrónico. Pero ojo, la cantidad de dinero que se genera, que se mueve, ¿cierto?, dentro de este comercio es más de 10.000 millones de soles. Por tanto, no estamos hablando de una cantidad menor o de un espacio comercial, ¿cierto?, inocuo, que no tiene ningún tipo de impacto dentro del desarrollo económico del país. Es un espacio de alto interés, de suma importancia. Y uno podría pensar, uy, pero 5 millones de 33, qué poco. Ojo, yo lo vería desde el punto de vista contrario, diría, qué gran espacio disponible en el mercado para abordar. Es cierto, estas estadísticas probablemente, ¿cierto? Perdón, esto es del año 2020, no es del 2019. Seguramente en la medida que vaya, ¿cierto?, continuando esta situación de restricciones, tengamos, ¿cierto?, un aumento todavía dentro de lo que podemos esperar de los usuarios. Pero de todas formas, imagínense la cantidad de público que todavía no se integra. Ahora, de la misma situación, nosotros podemos identificarla a partir de las empresas, es decir, no todas las empresas han hecho esfuerzos para poder integrarse. ¿Por qué? Porque son el espejo de lo que pasa normalmente respecto a los consumidores. Mientras más consumidores demandan productos, ¿cierto?, por e-commerce, evidentemente más empresas van a integrarse dentro del sistema de e-commerce. Por tanto, aún tenemos un espacio de desarrollo tremendamente, tremendamente potente que podemos abordar. Una pregunta, ¿esta es una tendencia o es un modelo instalado? Yo diría que es un modelo instalado. Un modelo instalado, ¿cierto?, que por una parte trata de formalizar relaciones o actividades de comercialización de servicios o bienes por medio de vías digitales, ¿cierto? Y el mundo digital, como ustedes saben, ha tenido una penetración cada vez más fuerte. Hoy día se habla, ¿cierto?, que el 60% de la población ya está incorporada de alguna forma, por lo menos perdón, esta estadística es de Europa, ¿sí?, dentro de mercados digitales de forma activa. Entonces, ahí tenemos una lectura que es muy fuerte respecto de cómo el comercio electrónico ya pasa a formar parte de lo que nosotros tenemos naturalizado en los esquemas de comercio. Y también hay que considerar que va de alguna forma a obligar a la empresa a formalizar algunas actividades que desarrolla para poder, ¿cierto?, favorecer el cumplimiento respecto de lo que está ofreciendo. Me explico. Si yo estoy, ¿cierto?, dentro del comercio electrónico, el comercio electrónico de alguna manera tiene algunas pautas de regulación que van obligando que yo, si prometo, ¿cierto?, que voy a vender 1 kilo de pan, hoy tengo que cumplir con el kilo de pan. Si yo digo que voy a vender repuestos para vehículos, pues repuestos para vehículos. ¿Ya? Entonces tengo que tener la capacidad de poder responder, ¿cierto?, a la oferta que estoy haciendo, y para eso tengo que ajustar mis procesos como empresa. Entonces fíjense que no solamente es un tema que tiene que ver con el eje comercial, sino que involucra también
un respaldo, ¿cierto?, por parte de la empresa a las actividades que van a sostener esta actividad comercial. ¿De qué forma se da? ¿Cuál es la figura, ¿cierto?, que el comercio electrónico normalmente presenta? Hay varias formas, y hay distintos términos que se utilizan y que son bastante algunos creativos. Por ejemplo, tenemos los modelos esto es de la teoría, ¿cierto?, americana, por tanto los nombres vienen, ¿cierto?, o están traducidos desde el inglés, ¿cierto? Por ejemplo, el C2B, C2B, es una forma, un modelo en el cual nosotros estamos entendiendo que hay personas que de alguna forma prestan servicios a empresas, venden servicios a empresas. Ya vamos a ir detallando cómo. O tenemos el B2B, business to business, es decir, una empresa que vende a otra empresa, y esto vía digital. Tenemos un B2C, es decir, una empresa que vende a un consumidor. Y tenemos también un modelo que es C2C, es decir, consumidor a consumidor, persona a persona, de forma directa. Entonces, fíjense cómo el comercio electrónico nos permitió descubrir algo que no teníamos tan claro, y es la ductilidad en los modelos del mercado. Es decir, los modelos de mercado se van a ir adaptando, ¿cierto?, a la existencia de más de una oferta. ¿Ya? Es decir, vamos a tener a más partes que van a poder ofrecer productos o servicios y que probablemente no estaban consideradas dentro del mundo de la formalidad del mercado. Y eso ha hecho que el mercado digital, por tanto, tenga un crecimiento tremendamente potente. El modelo B2B, ¿cierto? Entonces corresponde al intercambio que se genera entre empresas. ¿Ya? Tiene, por una parte, ¿cierto?, la posibilidad de permitir identificar cadenas de producción dentro de sectores industriales, porque voy identificando cómo se van construyendo los distintos o las distintas líneas de proveedores que yo puedo identificar para un producto en particular. ¿Ya? Por tanto, ¿qué problemas o qué elementos nosotros vamos a observar que son necesarios de analizar cuando yo quiero gestionar el modelo, ¿cierto?, B2B? Rentabilidad. Recordemos que las empresas tienen preocupaciones que son muy claras y objetivas: productividad, eficiencia, rendimiento. O sea, mi oferta tiene que cumplir con eso. ¿Por qué? Porque mi demanda, de quien me va a comprar, ¿cierto?, normalmente pone sus preocupaciones en estos conceptos. El grupo objetivo, si bien es menor, pues evidentemente las empresas son un grupo más reducido, también está mucho más claro y segmentado. Es decir, yo puedo identificar con claridad cuáles son las empresas que realmente podrían optar por el producto que yo estoy, ¿cierto?, ofreciendo. Y las principales preocupaciones que yo tengo que tener si me involucro dentro del mundo del B2B, de comercio empresa a empresa, tiene que ver con la mantención de la reputación y prestigio, la construcción de una imagen, ¿cierto?, y el aporte de valor del producto que yo entrego a la empresa que me está comprando. Mira, un ejemplo bien básico de esto, pero que hay que proyectarlo desde el punto de vista electrónico, es cuando uno compra un computador, ¿cierto?, y viene con la etiqueta de Intel Core. Intel es una empresa distinta a Hewlett Packard, a HP. Es distinta, una empresa diferente. Pero el producto HP, cuando yo le coloco la etiqueta de Intel, gana valor. Uno entiende que un computador, ¿cierto?, que viene con un producto Intel es mucho más interesante comercialmente que un producto que venga con otra etiqueta de otra marca. Por tanto, cada vez que nosotros identificamos, ¿cierto?, la manera en la que nosotros como proveedores, ¿cierto?, somos capaces de generar valor al producto de la empresa que nos está comprando, estamos generando también un diferencial de alineamiento, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, por una parte está este alineamiento, llamémoslo así, técnico, ¿cierto?, o cualitativo respecto al producto, pero también hay un elemento cualitativo respecto a los valores que yo tengo frente a los cuales yo tengo que responder. ¿Por qué? Porque existe un concepto que se denomina responsabilidad subsidiaria. Por tanto, si yo estoy comprando a una empresa, por ejemplo, que no se compromete con respetar, ¿cierto?, las condiciones ambientales en su proceso productivo, yo como empresa que estoy comprándole a esa empresa, ¿cierto?, me estoy haciendo parte de su contaminación. Fíjense cómo se lee, cómo el mercado está leyendo estas cosas. O sea, ya no solamente tenemos el punto de venta, ¿cierto?, la compra, la venta y el proceso llega hasta ahí, sino que también se entiende que yo como empresa soy responsable en parte, ¿cierto?, de lo que mis proveedores están haciendo. Entonces ahí viene el concepto de responsabilidad subsidiaria y de alineamiento de valores que tenemos que manejar para poder responder, ¿cierto?, a lo que nuestra demanda, en este caso las empresas, están indicando. Desde el punto de vista del B2C,
negocios a personas. Este es el negocio, ¿cierto?, regular, cuando nosotros vamos y atendemos como empresa, ¿cierto?, a un cliente particular. Los productos pueden utilizar distintos canales, ¿cierto?, a partir de las redes. Y lo bueno de esto es que los públicos son tan amplios como nosotros queramos, porque van a depender en gran medida del alcance de la comunicación que la empresa maneje. Por tanto, aquí mi cobertura tiene que ver con la capacidad que yo tenga de gestionar mis redes y mis comunicaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales? La capacidad de respuesta de la empresa. ¿Soy capaz o no soy capaz? Mira, voy a vender, ¿cierto? Qué sé yo, pan, ¿eh? Y lo voy a colocar, ¿cierto?, en WhatsApp, colocar una red cualquiera, ¿cierto? Es muy distinto si lo coloco en una red, qué sé yo, de unas 200 personas, así lo coloco en una red de 50 personas. Supongamos que todos me compran, ¿cierto? Con mucha suerte todos me compran. Voy a tener en una parte 50 kilos que producir, en la otra opción voy a tener 200 kilos que producir. Tengo capacidad para poder producir 200 kilos. Entonces, fíjense cómo la capacidad de respuesta implica responsabilidad por parte de la empresa. Y eso es lo que muchas veces, ¿cierto?, el mercado valora y genera con eso cierto nivel de prestigio dentro de las empresas. Responsabilidad me genera prestigio. Y el prestigio me genera lealtad respecto de mis públicos. Comunicación, es decir, tengo que generar un proceso de comunicación permanente, activo, bidireccional. Es decir, la comunicación no solamente es lo que yo diga, sino que también escuchar lo que mi público me está diciendo. Mis clientes también tienen algunos requerimientos y algunas sugerencias muchas veces que son muy básicos, otros que son muy de fondo y que uno es necesario que los considere para poder adaptar. El posicionamiento, tener claro dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero que se identifique de mi producto. Ojo, de nuevo, las formas de pago, cómo yo llego a mis clientes para que ellos puedan pagar. La logística de aprovisionamiento, soy capaz de conseguir insumos cuando yo necesite producir. Y quizás lo más interesante y difícil, que es la logística de entrega. Es cómo soy capaz, a partir del momento en que me llega el pedido, de responder con agilidad y dejar el producto en las condiciones que se requirió en el lugar que se requiera. El concepto C2B, ¿cierto? Que es persona a negocio. Aquí fíjese que hay un proceso de desarrollo de estos mercados que se ha ido observando, y aquí hay un ejemplo que es súper claro. Ustedes seguramente han escuchado el concepto de los influencers, ¿cierto? Que son personas que tienen, ¿cierto?, algún nivel de relevancia, que tienen un buen nivel, ¿cierto?, de gestión de redes, y que por tanto lo que ellos dicen, hay mucha gente que lo puede capturar porque sus mensajes se viralizan de manera muy rápida. Por tanto, hay muchos influencers, ¿cierto?, a los cuales las empresas los buscan para que ellos vendan, ¿cierto?, una posición de producto dentro de sus propios mensajes. Entonces, tomas un influencer y de repente ves que ese influencer dice, hoy día, ¿cierto?, me desperté y estoy tomando esta agua mineral que es súper buena porque viene con harta agua, qué sé yo. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace ese influencer? Está haciendo promoción directa a un producto, ¿cierto?, o servicio, y nosotros observamos, por tanto, que ahí hay un concepto en donde el consumidor, la persona, está prestando un servicio a una empresa. Hay otro ejemplo que me comentaba un estudiante hace un par de días atrás, ¿cierto?, que me indicaba que ella, ¿cierto?, con su familia producen detergentes. Entonces, uno de los problemas que tienen, ¿cierto?, para poder producir detergentes para lavar ropa y otras cosas, ¿cierto?, artículos de limpieza en general, uno de los problemas que tenía era encontrar, ¿cierto?, envases para poder distribuir estos productos. Y consiguió, ¿cierto?, dos fuentes, ¿cierto? Hay una oficina, ¿cierto?, que de alguna forma compraban ellos agua mineral, agua desmineralizada, agua purificada, y les quedaban a ellos bastantes envases. Entonces, ella va, ¿cierto?, compra esos envases que están usados y con eso distribuye el detergente o baja los costos de producción de su detergente y logra distribuirlo. Entonces, también tiene ahí, ¿cierto?, un ejemplo en donde al final un usuario está retornando algún producto, ¿cierto?, para que una empresa pueda utilizarlo. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se ven? Bueno, primero, definir el producto, qué es lo que yo quiero entregar, porque eso me va a permitir, ¿cierto?, saber qué es lo que a la empresa le interesa. Y como persona, yo tengo que ser muy claro en poder proponerle a una empresa un beneficio a partir de lo que yo quiero hacer. Si soy influencer, ¿cierto?, tengo que tener claro, mira, tus comunicaciones van a llegar a un público medio, ¿cierto?, de 1 millón
de visitas durante el primer mes, y eso ya es una audiencia cautiva. Cada vez que yo te mencione, son 1 millón de vistas que vas a tener. Estoy entregando un beneficio. Lealtad, es decir, si yo estoy proponiendo, si soy influencer de nuevo, ¿cierto? Y estoy proponiendo un mensaje respecto de una marca de agua embotellada, evidentemente no puedo estar al otro día presentando una marca diferente, ¿no? Tengo que generar cierto nivel de consistencia en los mensajes que estoy entregando, porque si no, pierdo credibilidad comercial. El alineamiento valórico, de nuevo, el concepto de alineamiento valórico tiene que ver, ¿cierto?, con que quien está, ¿cierto?, proponiendo o entregando estos servicios también se ajuste a los requerimientos que la empresa está proponiendo desde el concepto de los valores de la empresa. Y lo último es la habilidad de negociación de las personas respecto de las empresas, porque muchas veces las empresas, ¿cierto?, consideran tener muchas más capacidades para poder, ¿cierto?, generar estas transacciones, mucha más capacidad de negociación, y ahí es donde, ¿cierto?, el consumidor o la persona tiene que ser capaz de valorar, ¿cierto?, el beneficio y el producto que está entregando y mejorar con ello su condición de negociación. Y el C2C, que quizás es uno, como les comentaba, de los más interesantes, corresponde a un modelo de intercambio comercial de persona a persona, ¿ya? Por tanto, tiene un carácter espontáneo y esporádico. Esto no necesariamente va a ser sistemático y siempre en el tiempo. De hecho, gran parte de este tipo de relaciones es informal. Por tanto, también eso hace que la actividad sea muy accesible para muchas personas, porque hay muchas personas que pueden integrarse a, ¿cierto?, al espacio de oferta sin mayores formalidades. Y eso ha generado que existan mercados de alta especialidad. Ya, qué sé yo, mira, un detalle, hace 30 años atrás, ¿cierto?, están de moda los juegos de rol, ¿cierto? Esto, con cartas y cosas así, los juegos de cartas. Eh, Mira, probablemente si ustedes se meten, ¿cierto?, en las redes correctas, van a encontrar un grupo específico en donde hay una persona que tiene la capacidad de vender, ¿cierto?, elementos de juegos de rol, ¿cierto?, muy específicos y que probablemente nadie más vende en el mercado y que probablemente ustedes van al comercio regular y ya no existen, prácticamente no existen. Entonces ahí uno va identificando, ¿cierto?, el hecho de que existe la posibilidad con este tipo de comercio, ¿cierto?, de abordar espacios de mucha especialidad. Eh, ¿Cuáles son los problemas, las preocupaciones que nosotros tenemos en estos negocios, ¿cierto?, en estas interacciones entre personas? El nivel de seguridad, fundamental. Cómo yo soy capaz, ¿cierto?, de asegurar no solamente el pago, sino que también el producto. Es decir, la seguridad es tanto para quien vende como para quien compra. La formalización de los procesos de despacho, mientras no dejemos claro, ¿cierto?, en cada transacción la forma en la que vamos a despachar, siempre queda un espacio también de duda que puede alterar, ¿cierto?, el resultado del proceso. Eh, Definir con claridad cuáles son las características del producto o servicio. Aquí, ¿cierto?, nos referimos a identificar con mucha precisión, ¿cierto?, qué es lo que yo voy a entregar de persona a persona, porque aquí ustedes entenderán que como son productos muchas veces eh, eh, que han sido utilizados o son productos de segunda selección, ¿cierto?, los procesos de garantía y de devolución no existen, tampoco hay formalidad en la compra. Entonces, ahí es donde este elemento de describir con claridad ciertos bienes o servicios es fundamental. Definir la plataforma adecuada, ya sean redes sociales, ya sean plataformas formales, ¿cierto? Tipo marketplace, y luego vamos a ver qué significa, pero cualquiera sea la vía, tengo que definir una plataforma que se adecue, ¿cierto?, al público al que yo quiero llegar. Revisar los costos, que significa, ¿cierto?, integrarse dentro de una plataforma. Aquí los costos van a ser fundamentales porque como son ventas espontáneas, lo que me interesa, ¿cierto?, es maximizar la utilidad, ¿cierto?, que voy a recibir en cada una de esas transacciones y formalizar los pagos para poder dar seguridad a la transacción, tanto para el comprador como para el vendedor. Hay otros modelos de negocio que son bien interesantes, y que creo que es bueno que comencemos a identificarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, ¿cierto?, por tratar de adecuarse, ¿cierto?, a lo tradicional dentro de las estructuras de mercado, nos olvidamos que hay otros elementos que son también valorables, como por ejemplo los modelos A2C o A2C, ¿cierto?, que tiene que ver con los servicios públicos que se entregan a los usuarios a través de vías digitales. Aquí estamos hablando de la administración, ¿cierto? La administración, ¿cierto? En inglés, ¿cierto? La administración, ¿cierto?, implica todo lo que tiene que ver con la administración del Estado.
Por tanto, a eso se refiere, fundamentalmente a servicios públicos que se entregan a los usuarios. Pero también puede ser, ¿cierto?, los servicios públicos que se entregan a empresas. Tenemos distintas reparticiones públicas que han comenzado a entender, ¿cierto?, que el Estado también debe digitalizarse. Y si el Estado tiene que digitalizarse para poder entregar servicios de manera más eficiente, ojo, aquí viene la parte interesante, también tiene que digitalizarse para el momento de comprar. Entonces, hay portales en distintos países que apelan al concepto de transparencia de las compras y que, por tanto, van a funcionar, ¿cierto? Y van a utilizar el concepto de comercio electrónico para poder trabajar. Aquí en Chile, ¿cierto? Hay una plataforma que se denomina Chile Compra, ¿cierto? Y todas las instituciones públicas, todas, tienen que comprar desde un alfiler hasta un vehículo mediante, ¿cierto?, el sistema de compras públicas. Por tanto, las empresas, y conozco, ¿cierto?, ejemplos de empresas que se han dedicado específicamente a atender ciertos requerimientos que aparecen en el portal de compras públicas. Es decir, se especializan en atender al Estado y venderle productos al Estado, ¿ya? Hay otro elemento que es el B2Y, que es los servicios que se prestan a inversionistas. Aquí lo que se busca, ¿cierto?, es entregar a inversionistas antecedentes, información de posibles inversiones y, por tanto, formalizo y entrego ciertos formatos estándar de presentación para la información que los inversionistas requieren para poder dar, ¿cierto?, algunas opciones de inversión. Y lo último, ¿cierto?, que quizás es uno de los modelos que está sonando en los últimos años, que corresponde al B2E, que es el negocio que las empresas hacen o la venta que las empresas hacen a sus propios trabajadores, a sus propios colaboradores, evidentemente con condiciones especiales, ¿ya? Las empresas de transporte aéreo, por ejemplo, que venden pasajes aéreos a sus trabajadores a precios, ¿cierto?, muy, muy, muy reducidos. Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de un producto que ofrece una empresa a sus colaboradores con elementos muy beneficiosos, ¿ya? De esa forma también nosotros podemos encontrar ejemplos de ese tipo en distintos sectores. Comparemos, sumemos y restemos. ¿Qué tiene cada uno de estos sectores? El comercio tradicional, ojo, depende mucho del espacio físico y la visibilidad física. Alguien dirá, sí, pero yo no tengo tienda. Ok, pero sí tienes un almacén. Sí, tienes un almacén. Entonces ahí yo dependo, ¿cierto?, del almacén para que pueda llegar alguien, ¿cierto?, a comprar, a buscar, ¿ya? Mientras que el comercio electrónico va a depender de la visibilidad medial, es decir, de cómo al final soy capaz de, en las redes, ¿cierto?, tener cierto nivel de aparición. El comercio tradicional tiene límites territoriales, mientras que el comercio electrónico amplía los límites territoriales de acuerdo con la capacidad de la empresa. Eso es algo que la empresa define, y aquí es una clave también. El costo del marketing, en el caso del comercio tradicional, depende de qué tan masivo quiero que sea, ¿cierto?, el mensaje que voy a dar, ¿ya? Y, por tanto, si yo quiero que sea muy masivo, ocuparé los medios tradicionales, ocuparé, ¿cierto?, franjas, ¿cierto?, horarias especiales para tener más público, más audiencia, mientras que los costos de marketing digital, ¿cierto?, van a depender de las estrategias de posicionamiento y, por tanto, muchas veces depende de la capacidad más que de los recursos. Existen horarios y momentos de venta en el comercio tradicional que se diluyen en el comercio electrónico. Aquí en el comercio electrónico me pueden comprar, ¿cierto?, a las 3 de la tarde, como me pueden comprar a las 3 de la mañana y va a dar lo mismo, ¿cierto? Hay disponibilidad, por tanto, 24/7. Y si bien es cierto, eso es una ventaja porque permite tener, ¿cierto?, el negocio abierto, entre comillas, durante mucho más tiempo, también genera la responsabilidad de poder hacer la mantención del negocio durante todo el día, ¿cierto? El consumidor, si bien tiene que desplazarse en el comercio tradicional, el cliente en el comercio electrónico tiene ciertos niveles de seguridad y comodidad, ¿cierto?, para comprar desde su propio hogar. Eso también es otra diferencia. Hay algunas certezas mayores en el inventario y las capacidades en el comercio tradicional. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen una zapatería, ¿cierto?, y ustedes están vendiendo de forma física, lógicamente yo voy a la tienda, voy adentro, ¿cierto?, y mira, veo el stock y sé si tengo este par de zapatos, el número 42. Perfecto, ya sé si lo tengo. Mientras que en el negocio, ¿cierto?, electrónico necesito que exista una alta coordinación entre la logística de comercialización, entre la producción y la comercialización. Es decir, en lo que vendo, en lo que tengo en bodega, en lo que puedo distribuir y en lo que puedo producir. ¿Ya? Ahí hay una exigencia adicional que se propone. En el comercio tradicional hay certeza. Al final,
Usted cuando va a comprar un elemento, ¿cierto? Usted lo toma, lo pesa, ¿cierto? Ve la materialidad, ¿ah? Si es un zapato, uno llega, lo dobla, ve las costuras, lo huele, ¿ah? Al final puedes ver las características que tienen. Mientras que en el comercio electrónico dependes de una imagen virtual. Y muchas veces todos sabemos, ¿cierto?, que la imagen virtual no necesariamente refleja lo que la realidad es. Por tanto, yo puedo, ¿cierto?, en función de esa imagen, crear un producto con condiciones diferentes y de alguna forma, ¿cierto?, no responder a las expectativas que estoy generando. Entonces, acá en el comercio tradicional nosotros encontramos que hay un elemento de confiabilidad clarísimo que le da mucha seguridad al comprador. Elemento que se diluye, ¿cierto?, en el comercio electrónico, porque la seguridad y la confianza se basan en la descripción del producto y, ojo, en la reputación del vendedor, no solamente en la descripción del producto. Desde el punto de vista del comercio tradicional, y esto, ¿cierto?, es la última línea de comparación que les propongo, hay más inversión, ¿cierto?, en tiempo y desplazamiento por parte de los consumidores, ¿ya? Si bien es cierto, en la compra electrónica esto se reduce, pero ojo, también hay que considerar que para conocer características específicas de los clientes, en el comercio electrónico tengo que hacer menos esfuerzo porque al final, para que nosotros nos podamos, ¿cierto?, incorporar a un proceso de compra electrónica, yo tengo que ingresar mis datos de alguna forma, por tanto el sistema reconoce quién soy yo, reconoce cuáles son mis antecedentes. En la compra física no es tan así, pues yo no puedo estar preguntándole los datos a todas las personas que me compran, por tanto es más difícil. Sin embargo, en la venta tradicional yo tengo la capacidad de interactuar con mi comprador. Entonces yo puedo preguntarle qué es lo que piensa, qué es lo que ve y qué sugerencias tiene. En general, ¿cierto? En la venta electrónica también por eso cuesta más personalizar. Requiere más esfuerzo el poder personalizar una venta. Porque no sabemos específicamente cuáles son las características puntuales que el consumidor que está detrás del teclado tiene, y eso, ¿cierto?, genera algunas distancias. Y una de las ventajas que nosotros podemos identificar es que en el comercio electrónico el error humano es mucho menor. Los procesos están formalizados, están normalizados y por tanto existen menos posibilidades de que exista algún error. Para los negocios pequeños, reducción en costos, mejores relaciones con el cliente, lealtad del cliente, ¿pero qué? ¿Pero a partir de qué? A partir de la experiencia de compra. La lealtad del cliente no es una cuestión que caiga como manada del cielo, sino que simplemente se basa, ¿cierto?, en la experiencia de compra que comienza en la búsqueda, en la acción de compra específica y en la recepción del producto. Permite recoger información del cliente y también ayuda a definir cuáles son los elementos de garantías y de satisfacción que nosotros nos comprometemos a cumplir. Por tanto, fíjense cómo al final para negocios pequeños este tema nos entrega un marco mucho más ajustado, mucho más claro de relaciones respecto de los clientes con los cuales nosotros, ¿cierto?, nos vinculamos. Hay una mayor cobertura de mercado. Podemos llegar a públicos de alta especialidad. Esto, en la medida que avanza, ¿cierto?, ha tenido una muy buena, ¿cierto?, mejoría permanente, ¿cierto?, en lo que corresponde a la seguridad de las transacciones. Por tanto, también nosotros podemos entregar esa seguridad a nuestros clientes. Permite la trazabilidad del despacho, o sea, nosotros sabemos dónde está el pedido. Podemos entregar esa característica. Permite la visibilidad del stock. Es decir, yo puedo determinar exactamente cuánto es lo que tengo en bodega siempre y cuando tenga bien coordinados estos antecedentes. Permite generar algunos antecedentes respecto a los productos que tienen más éxito dentro de la cartera que yo tengo. Por tanto, ya sé cuáles son los productos que funcionan bien y sé cuáles productos nadie busca, ¿ya? Y permite, por tanto, una generación de prestigio y reputación no solo del producto, sino que fundamentalmente de la marca de la empresa, lo cual es un elemento de alto interés dentro de este espacio de comercio. Pero, ojo, también hay algunas preocupaciones que tenemos que tomar en cuenta. El comercio electrónico es global. Ya no tenemos como competencia el negocio en lado. La competencia es bastante mayor. Por tanto, ahí hay algunos diferenciales que entregar, como por ejemplo la generación de seguridad dentro del comprador para el producto y por el pago. Hay muchos problemas para diferenciarse en algunos productos. No todos los productos me permiten generar una diferenciación muy clara. Por tanto, quedo sumido dentro de la masa.
y eso también es una dificultad que tengo que considerar, me conviene estar en esa masa. Hay altos esfuerzos en el delivery, es decir, en la entrega. Ahí tenemos que colocar mucha energía porque es probablemente uno de los puntos en donde existe la mayor cantidad de diferencias, ¿cierto?, entre lo esperado y lo recibido. Hay una exigencia logística tanto en los insumos que recibo, los productos que yo manejo, ¿cierto?, y la forma en que los entrego. Hay riesgos informáticos. Viene un hacker, toma mi base de datos, pum, la vende, la lleva, o me borra. Por tanto, ahí hay un riesgo informático latente. Hay una pérdida fácil de reputación. Si nosotros tenemos claro que la reputación se gana con mucha dificultad, la reputación digital se pierde de manera súper rápida. Hay un tema del trato impersonal con los clientes, ojo, y eso sí se puede manejar, no es un tema que nosotros no podamos observar. Hay que replantear, por tanto, la experiencia del consumidor. Es decir, tengo que ser capaz de generar una experiencia en la cual el consumidor se sienta cómodo y sienta cubiertas sus observaciones. El cliente evalúa todo el proceso. Por tanto, ahí tenemos que preocuparnos también de aquellos elementos en donde el cliente tiene la posibilidad de observar. Los públicos están disponibles para compartir las malas experiencias. Antes, ¿cierto? Hace muchos años atrás se decía que por un comentario bueno, ¿cierto?, uno lo contaba a una persona, uno malo lo contaba a 8. Después con el tiempo se dijo que 1 a 16. Después se dijo que 1 40. Hoy se dice 1 200. Entonces, imagínate, o sea, por cada comentario bueno que hay 200 comentarios o personas que están dispuestas a generar y a escuchar un comentario malo. El comentario malo se replica con mucha más velocidad que el comentario bueno. Entonces, ojo con eso, los públicos están disponibles para compartir las malas experiencias y por tanto requerimos un manejo súper claro de las quejas y reclamos. ¿Qué diferencia tiene una queja con un reclamo? La queja es, ¿sabe? No me gustó la comida. Ok, es una queja. El reclamo es, no me gustó la comida, cámbiame el plato. Entonces, el reclamo necesita una compensación de alguna forma, ¿ya? Y ambos elementos tienen que ser manejados, ¿ya? Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, venta de servicio y se va el cliente y se va insatisfecho, se va generando quejas, pero ya no hay forma de generarle una reposición. Entonces, ojo, ahí también ese sistema también tiene que estar súper claro. Y el concepto de omnicanalidad, es decir, yo tengo que estar disponible para el computador, para la tablet, para el teléfono y para lo que venga después, no sé lo que va a venir. Por tanto, tenemos que tener la posibilidad de generar contacto y generar venta desde distintas plataformas. A nivel general, ¿cómo funciona? Mira, podríamos hacer un dibujo en el cual, ¿cierto?, en el borde verde, ¿cierto?, están las actividades en donde directamente el cliente, ¿cierto?, se integra al interior de una plataforma. El cliente busca el producto, hay un proceso de resolución de mis dudas, de las objeciones que yo tenga para comprar el producto, me convencí, voy a generar la compra online. Una vez que genero la compra online, se genera un proceso de validación de la compra por parte de la empresa, es decir, tengo que estar seguro que la persona pagó, qué sé yo, y tengo que estar seguro también que tengo el producto. Ojo, ahí también hay una lectura para la validación. Luego, la logística de entrega, cómo hago llegar el producto al cliente, y el cliente recibe el producto, le gustó, no le gustó, de todas formas tengo que estar disponible para poder generar servicios postventa y garantía. Eso es fundamental porque a partir de eso es como nosotros podemos garantizar la satisfacción, ¿cierto?, del cliente, lo cual permite, ¿cierto?, que el cliente se devuelva nuevamente, ¿cierto?, a este ciclo de compra. Pero detrás del mostrador, ¿cierto?, detrás del mostrador virtual, detrás de la pantalla, ¿cierto?, la empresa tiene que llevar adelante una serie de actividades que son de alta preocupación. La logística de aprovisionamiento, es decir, tener claro cómo me manejo con mis proveedores, cómo logro conseguir insumos en las cantidades necesarias, etc. En la gestión de inventarios y existencias, ¿tengo productos disponibles para poder vender, para poder ofertar? Porque si no tengo para productos, simplemente no puedo ofertar. La gestión de producción, ¿tengo capacidad para producir de acuerdo a lo que me están comprando? ¿Se dan cuenta cómo ahí hay toda una trastienda que tenemos que manejar con harta precaución y no podemos dejarla, ¿cierto? No podemos remitirla al viejo adagio que decía, ¿cierto?, que en el camino se arregla la carga. Acá tenemos que tener muy claro cuál es la capacidad que podemos manejar. ¿Qué canales?
¿Qué canales puedo usar para comercializar? La primera alternativa es, oye, ¿y somos capaces de levantar una plataforma propia? Sí, ok, puede levantar una plataforma propia, pero ojo, eso significa hacer la página, eso significa elaborar contenido, definir una estrategia para el contenido. Por tanto, tengo que tener claro cuál va a ser mi posicionamiento en la web, definir cuál va a ser el proceso logístico, la gestión de los medios de pago y todo lo demás que ya vimos de gestión que era evidente preocupación. Eh, Ojo, cuando yo voy a generar una plataforma autónoma, ¿cierto? Esta debe contar con un host, hay un sitio en el cual yo tengo que alojarme, necesita mayor inversión, tengo que integrar contenido, tengo que renovar oferta permanente, tengo que mantener los sistemas, la plataforma es mía, por tanto yo soy el que tengo que darle certezas y seguridad a esa plataforma y tengo que generar personalización y posicionamiento dentro de esa plataforma. Pero también está la posibilidad de meterse, ¿cierto?, a sitios abiertos que logran recoger, ¿cierto?, ofertas de muchas partes, ¿eh? de muchas empresas. Ahí mis responsabilidades se remiten a elaborar y actualizar el contenido, a definir posicionamiento, qué quiero que se vea de mis productos, a gestionar la logística, a tener muy claro cómo voy a hacer los despachos, a realizar, ¿cierto?, el control de gestión, es decir, la medida que se vende, tener claro cuánto es lo que yo estoy recogiendo, más toda la gestión que ya veíamos que era la gestión de soporte de la empresa. Si bien hay un host en este caso, es decir, hay una empresa que se preocupa de generar, ¿cierto?, la plataforma y de tener los servidores y todo lo demás, ya, lo cual para mí me genera, ¿cierto?, una menor inversión, me significa una menor inversión. También eso aporta en la visibilidad del sitio. Normalmente son sitios que tienen mucha más visibilidad, por tanto es menos costoso que conozcan el canal. Pero sí tiene menos visibilidad individual, porque así como yo, hay 40 negocios que probablemente estén vendiendo lo mismo. Ahí tenemos que analizar los costos de transacción, es decir, cuánto me cobra la plataforma por cada vez que yo vendo, y los costos de mantención, porque también hay un elemento que tengo que, en el cual tengo que mantenerme, ¿cierto?, activo integrando antecedentes. Evidentemente hay dificultades para poder generar diferenciación dentro de estas plataformas. Imagínense cómo se diferencian ustedes dentro de Mercado Libre. 50.000 oferentes. Entonces ahí la diferenciación es algo más complejo. Algunos ejemplos, ¿cierto?, de marketplace que en Perú por lo menos son reconocidos como de alto impacto, ¿cierto? Wix, Shopify, SamiShop, Symbol. ¿Ya? Estos al final son plataformas, ¿cierto?, que permiten integrar ofertas de distintas empresas en un sitio común. Pero como comentábamos, en este sitio común hay 50.000 como yo y si bien tiene muchas ventajas, también tiene el problema de poder destacarme al interior, ¿cierto?, de cada una de esas plataformas. Puedo utilizar plataformas asociativas. Aquí se han dado casos, por ejemplo, de centros comerciales, de mall, que con este tema de la crisis sanitaria, ¿cierto?, y la restricción de movilidad, desarrollaron plataformas propias y por tanto todas las empresas, ¿cierto?, se pueden integrar, las empresas que ellos atienden, ¿cierto?, como centros comerciales, se pueden subir, ¿cierto?, a esta plataforma. ¿Qué ventajas me entrega esa plataforma? Esa plataforma me facilita, por ejemplo, el proceso de pago, que normalmente es uno de los elementos más complejos de manejar, el proceso de pago. Me facilita el proceso de pago, me facilita la visualización, me facilita, ¿cierto?, el ingreso. Como los públicos tienen cierto nivel de asociación con la marca del centro comercial, es más fácil que lleguen hacia mí. Por tanto, hay una posibilidad de diferenciar un tanto mejor. Pero eso necesita definir claramente el posicionamiento no de la marca, sino que de los productos que yo estoy entregando. Necesito actualizar contenido permanentemente. Necesito, bueno, gestionar la logística, ya parece ser, ¿cierto?, un elemento constante, y necesito hacer igual el control de gestión comercial a partir de la red. Y la última alternativa, ¿cierto?, puedo utilizar las redes sociales. ¿Por qué no? Si así normalmente parten los pequeños negocios cuando quieren ingresar al mundo comercial electrónico. Parten en las redes sociales, en donde elaboren y actualizan, ¿cierto?, de forma permanente el contenido, donde van definiendo un posicionamiento, donde van gestionando el prestigio. Ojo, eso, de nuevo la palabrita prestigio me aparece.
donde gestionan la red de contacto, que quizás es el punto gravitante dentro del uso, ¿cierto?, de redes sociales, la gestión de la logística y, evidentemente, todos los procesos de soporte que nosotros ya hemos comentado. Si usted aloja su oferta en redes sociales, tiene costos súper bajos. O sea, si los comparo con los anteriores, evidentemente son costos muy, muy, muy bajos. Pero ojo, ahí es muy difícil generar diferenciación. Tengo que ser muy activo o activa, ¿cierto?, para poder implementar acciones de diferenciación que sean efectivas respecto a los públicos. ¿Dónde está normalmente ese espacio de diferenciación? En la selección que yo haga de los contactos. Por tanto, en la medida que yo tenga buena red de contactos, yo voy a poder generar mejor diferenciación. Necesita actualización. No nos quedemos con una cierta oferta durante 2 meses. No funciona. Así la cosa no funciona. Y necesita también un sistema de apoyo para la compra. Permanentemente estamos preguntando, necesitamos respuestas. No hay nada más desagradable, ¿cierto?, que te ofrezcan algo por WhatsApp y tú después hagas la pregunta y nadie te responda. O sea, bloqueado, no hay más. Ahí ese vendedor, lógicamente, no está a la altura. ¿Cómo pagamos? Estoy, ¿cierto?, relacionando 3 líneas fundamentales de pago con las cuales podemos trabajar. Una es la que se denomina el e-wallet, que corresponde a sistemas que permiten a los usuarios administrar sus pagos, ¿ya? Entre ellos está PayPal, Masterpass, Check, Newbiz, PDP, algunas de ellas son exclusivas, ¿cierto?, del mercado peruano, entonces ahí ustedes pueden identificar, ¿cierto?, algunas con mayor facilidad. Estas, si bien tienen facilidades para poder usarlas, necesitan una incorporación tecnológica por parte de la empresa bastante clara, es decir, yo tengo ya que generar un soporte tecnológico para poder hacer uso de estas plataformas. Muchas de ellas me permiten vincular, ¿cierto?, algunos procesos, como por ejemplo el proceso logístico, el proceso de producción, el proceso de inventario, así que también ahí necesita actualización permanente de la información, y con eso estos sistemas funcionan, tienen costo, hay que pagar. ¿Ya? ¿Cómo se paga? Bueno, se paga básicamente un costo por cada transacción y muchas de ellas tienen un costo también fijo por el uso. La otra alternativa son las transferencias digitales. Aquí, fácil, ¿cierto? Yo tengo el número de cuenta, ¿cierto?, de una empresa, deposito a la empresa y la empresa, por tanto, se da por pagada con esa transferencia. La dificultad es que requiere la bancarización, requiere que estemos bancarizados. Y ahí, ¿cierto?, la situación se hace compleja, porque no toda la gente está bancarizada y no todos queremos entregar nuestros datos bancarios. Y la tercera es el pago efectivo, que es la forma más tradicional de pago, ¿cierto?, en donde se puede hacer un pago directo frente a la recepción del producto, o bien, ¿cierto?, se puede hacer una transferencia o un depósito, ¿cierto?, en un banco o en un agente receptor. Pero tenemos ahí una dificultad, que el comprador necesita tener efectivo en mano. Si no hay dinero en mano, esta transacción no se puede desarrollar. ¿Cómo andamos en Perú? Más o menos el 30% es tarjeta de crédito, 25% tarjeta de débito, 14% efectivo en pago en banco, el 13% efectivo online, el 11% pago contra entrega. Fíjense cómo ahí se van configurando las acciones que recién comentábamos. Y algunos sistemas, ¿cierto?, que ustedes seguramente conocen y que se dice son los top, ¿cierto?, que están funcionando en Perú, los que tienen mayor nivel de penetración: PayPal, Kulki, Mercado Pago, PayU, Pago Efectivo, Newbiz. ¿Cómo selecciono? ¿Cuánto me cobra de comisión? ¿Cuánto tengo que invertir para implementar? Algunos de ellos son carísimos, tengo que comprar la red, tengo que comprar, ¿cierto?, tengo que instalar sistemas, a lo mejor tengo que comprar un equipo especial, a lo mejor tengo que comprar estos aparatitos digitales, ¿cierto?, los POS, ¿cierto? Y esos muchas veces vienen con costos que son importantes, otras veces ahora, ¿cierto?, esos costos pasan a ser diferenciales. Hay aquí instituciones, por ejemplo, en Chile, que están dando el sistema con instalación gratis y tú solamente pagas por las transferencias. La seguridad, qué tan seguro es el sistema, y eso ¿cierto?, salta de inmediato como un elemento diferencial. La usabilidad, qué tan difícil o fácil de usar es. La resolución de conflictos, me permite resolver conflictos, sabes que la compra no se realizó,
me permite reversar, ¿cierto?, la transferencia de manera rápida, o tengo que esperar, ¿cierto?, 48 días para que se haga efectivo y me lo envían un vale vista en el banco. No, la resolución de conflictos tiene que ser ágil. El comprador quiere resolución rápida. El conocimiento del mercado, ¿qué tanto lo conocen, ¿cierto?, el sistema, el mercado? O sea, si ustedes me preguntan PayPal creo que es un sistema que es bastante conocido y que no tendríamos, ¿cierto?, muchas dificultades para poder identificarlo acá o en otro país, entre otras cosas, ¿ya? Estoy colocando un ejemplo, no es que sea el mejor. Y la reputación, ¿ah? ¿Cuál de estos sistemas ha tenido menos dificultades? Para terminar, quiero recordarles algunas herramientas que se usan, ¿cierto?, desde el punto de vista del posicionamiento dentro del e-commerce. Algunas de ellas tienen nombres extraños, pero cuando los comente espero comentarlos con mucha sencillez. Van a escuchar habitualmente el concepto del SEO. El SEO tiene que ver con las técnicas que me ayudan a mejorar el posicionamiento cuando alguien busca un producto asociado. Mira, y aquí al lado yo puse, ¿cierto?, una captura de pantalla que recogí de Google. No es nada muy complejo, esto es Google. Y puse televisores en Perú. Entonces, cuando coloco televisores en Perú, aparecen una serie de alternativas. Televisores con descuentos líneos, ¿cierto? Wong Perú, televisores Ultra HD, varias alternativas. SEO lo que busca es tratar de instalarme dentro de las primeras posiciones de la búsqueda. Y eso se hace, ¿cierto? Los informáticos que se especializan en redes son muy hábiles para poder buscar estrategias tanto de los conceptos que yo estoy integrando como de algunos elementos de programación para que los buscadores me ubiquen de manera más rápida, ¿ya? Entonces, a eso le denominan SEO, ¿ya? SEO es, mira, me meto a internet, busco algo, ojalá me encuentren de inmediato. Pero también hay otra alternativa que es el SEM, o, ¿cierto?, las actividades que yo voy a desarrollar para poder no solamente instalarme en los buscadores, sino que voy a ver todas las alternativas para diseñar campañas de anuncios en web. Ojo, el SEO involucra que un buscador me ubique rápido, nada más. En el SEM, lo que yo voy a utilizar, ¿cierto?, son estrategias incluso de pago para que podamos aparecer primero. Cuando hago la misma búsqueda de televisores en Perú, la primera pantalla, ¿cierto?, me aparece, si se dan cuenta, adelante con la palabrita anuncio, anuncio, anuncio. Es decir, estas empresas pagaron para que cuando yo busque me aparezcan en primeras opciones. Parece que el que más pagó fue Ripley. Ripley está en primera opción. Entonces ahí lo que hace Ripley es utilizar una estrategia SEM, que busca, como les digo, generar no solamente un posicionamiento de búsqueda, sino que es una campaña que ellos hacen, ¿cierto?, de avisos. Lo que busco es visibilizar la marca, visibilizar el producto, y cuando yo trabajo, ¿cierto?, esta campaña general, evidentemente el SEO es un punto dentro de lo que yo voy a ver. Es decir, una de las cosas que yo tengo que analizar es cómo los buscadores me logran identificar. Y otro concepto que es interesante también analizar es el concepto del PPC, ¿ya?, o pay per click. El pay per click, ¿cierto?, involucra el pago que se hace a una empresa o a una persona, ¿cierto?, cada vez que esa persona instala mi marca, viene el consumidor, pincha la marca y se va a mi sitio, ¿cierto?, con intención de compra, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros generamos esa acción, ¿cierto?, y cada vez que esa página es capaz de direccionar a un consumidor potencial, nosotros le pagamos a esa empresa, ¿ya? Le pagamos, ¿cierto?, al dueño de ese sitio. Eso se usa mucho y normalmente uno habla del rebote, así como van rebotando, ¿cierto?, las personas que buscan información. Entonces, estoy viendo de repente una página de deportes y me aparece al lado un aviso de Nike. Claro, soy persona que estoy viendo actividades de deporte, ¿cierto? Por tanto, algún producto de Nike me puede interesar, por tanto voy a la página de Nike. Y Nike, por ese clic que yo hice, le paga, ¿cierto?, a esta empresa de noticias deportivas, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos viendo que esta estrategia del pay-per-click lo que hace es tratar de hacer rebotes entre los usuarios de una página a otra. ¿Para qué me sirve? Para generar ventas,
para aumentar la adhesión de los usuarios y para visibilizar la marca. Como dice por ahí, raya para la sopa. En resumen, cuando nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, a la disyuntiva de tratar de ingresar al mundo del comercio electrónico, tenemos que hacernos varias preguntas. La primera, ¿cierto?, es, ¿hay posibilidades de que el mercado crezca producto de mi ingreso al mercado, ¿cierto?, electrónico? Y la segunda pregunta inmediata es, bueno, ¿cuál es el área territorial que yo voy a abarcar? ¿Todo el mundo? ¿Eh? Y si me hacen un pedido de Bután, voy a poder enviar, ¿cierto?, este pedido a Bután, ahí cerca de la India, China, Pakistán, ahí al medio, Bután. ¿Soy capaz de hacer eso o no me da efectivamente mi capacidad? Entonces, uno tiene que buscar, ¿cierto?, cuáles son los límites con los cuales que uno quiere trabajar. Ahí viene la primera pregunta. ¿Cuánto crece mi porción y cuál es el área territorial en la que yo voy a trabajar? La segunda, capacidades de la empresa, producción. ¿Tengo capacidad productiva? ¿Puedo aumentar mi capacidad productiva? ¿Hasta cuánto? ¿Tengo capacidad para almacenamiento de productos? ¿Tengo bodega? ¿Tengo la posibilidad, ¿cierto?, de mantenerme con productos terminados? Y la velocidad de respuesta. Si me hacen un pedido, ¿en cuánto tiempo lo tengo listo? Tengo que armar el producto, tengo que fabricarlo, o a lo mejor lo tengo fabricado, pero ¿cuánto me demoro en armar? En la logística, ¿tengo la posibilidad de contar con los insumos? ¿Tengo una buena relación con los proveedores? Eso es, como verán, la integración de insumos. Y en la distribución, ¿cuánto me demoro en responder? ¿Cuánto me demoro en enviar el producto? ¿Tengo servicios de courier o algún otro elemento que me ayude a enviar, ¿cierto?, mis productos? ¿Los productos son perecibles? Ojo, eso también es clásico, son perecibles, tienen fecha de caducidad, eso marca mucho el concepto de distribución. La urgencia, ¿qué tan urgente, urgente es la necesidad del usuario frente a mi producto? ¿Ah? Por ejemplo, una vez estaba en República Dominicana, me acuerdo, ¿cierto? Y me tocó comprar un medicamento en una farmacia, ¿cierto?, en línea. Qué sé yo, llegó en 6 horas. Entonces tú decías, sí, pero lo necesité hace 6 horas atrás, entonces ya una hora tú... Ese era un producto de alta urgencia. Si yo hubiese pedido un juguete, probablemente si se demoran un día me da lo mismo, 2 días me da igual. Pero en ese caso se dan cuenta que la urgencia te obliga a generar protocolos distintos. Y los costos de distribución, que cuánto me cuesta y cuánto me aumenta el precio, ¿cierto?, respecto del costo de distribución del producto. Si me meto al comercio electrónico, necesito también incorporar capacidades técnicas dentro de la empresa. Tecnología, manejo de redes, gestión de la información de los clientes, capacidad humana, es decir, alguien tiene que saber manejar el computador para poder meterme dentro de esto. Y otra cosa, disposición. Tengo que tener disposición también a estar, ¿cierto?, atento a las respuestas, atento, ¿cierto?, a los comentarios, atento a las preguntas que me puedan llegar, etc. Algunas soluciones que se han observado, la asociatividad, el apoyo colaborativo. Muchas veces ir solo en esta pelea es muy duro, es complejo, porque estamos hablando de empresas que no necesariamente tienen todas las capacidades instaladas. Por tanto, en la suma de capacidades probablemente pueda existir una respuesta. Por tanto, cuando nosotros hablamos de esta definición de respuestas colectivas, también tenemos que ver el concepto de responsabilidad social. Así como comentábamos el caso de este mall, ¿cierto? Este mall, ¿cierto?, que presta una plataforma de comercio electrónico, un marketplace, ¿cierto?, para un grupo de empresas. También han existido empresas que de forma, ¿cierto?, desinteresada, ¿cierto?, han desarrollado algunas plataformas comerciales y se las han puesto a disposición para grupos de empresas chiquititas, ¿cierto?, para que puedan tener un marketplace sin los costos y las dificultades que significa el instalarlo. Por tanto, también podemos apelar a la responsabilidad social para poder crear ciertos espacios de negocio que favorezcan el comercio electrónico en empresas pequeñas. Y la última, recuerden que el prestigio, ¿cierto?, es más rápido, ¿cierto?, se pierde de manera más rápida de lo que se gana. Es tremendamente fácil perder el prestigio y el prestigio digital dura poquísimo cuando uno no lo cuida. Si alguien, ¿cierto?, encuentra que es una opinión exagerada,
vaya a ver, por ejemplo, los comentarios en sitios como TripAdvisor, que son sitios que dan reportes, ¿cierto?, respecto de servicios turísticos y hoteleros alrededor del mundo. O sea, así como una empresa puede subir rápidamente, puede bajar rápidamente, y eso hace, ¿cierto?, que lógicamente la disposición que tienen los clientes hacia esos servicios cambie. Por tanto, el manejo de los reclamos, la certeza que me entrega mis garantías, ¿soy capaz de entregar garantías o no? La satisfacción del cliente, cómo yo mido la experiencia de compra del cliente, ¿le gustó? ¿Fue difícil? ¿Fue engorroso? ¿Se demoró mucho? ¿Le complicó entregar mucha información? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a usted como cliente? Y el manejo de las quejas. Sea como sea, las quejas siempre te dejan un aprendizaje, no son solamente, ¿cierto?, elementos de opiniones destempladas de una persona a la que no le gustó. No, siempre te dejan un aprendizaje, por tanto, el manejo de las quejas creo que hoy por hoy debe ser un elemento que nosotros consideremos como un aporte a la empresa, más que como un elemento de desgaste para la imagen. Si no lo controlamos, si no lo gestionamos, evidentemente lo único que hacen es socavar el prestigio que nosotros tenemos, pero si lo ocupamos puede ser tremendamente beneficioso. La última imagen, ¿cierto? Este comentario lo escuché ayer, ¿cierto? De un representante de la Cámara de Comercio de Guadalajara que comentaba, ¿cierto?, en una presentación en la que me tocó también participar, esta frase, nosotros debemos ir al ritmo de los cambios. No podemos dejar, por tanto, que los cambios pasen por encima de nosotros y nosotros sentirnos, ¿cierto?, de alguna forma al margen de ello. La buena noticia y la mala noticia de la noche. La mala noticia es que el comercio electrónico llegó para quedarse. Y la buena noticia es que el comercio electrónico llegó para quedarse. Por tanto, la lectura que tenemos que sacar de esto es que tenemos una oportunidad gigante de poder favorecer ciertos nuevos especies de negocio dentro de lo que hacemos. Estimados colegas, muchísimas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por tu excelente exposición, súper interesante, además muy académica, ¿no? Ahí se nota bastante tu experiencia para poder exponer diferentes temas. Pasamos por todas las áreas del comercio electrónico y pudimos tener una visión general, pero también súper clara de cómo estructuramos esto. Y en ese sentido te quiero contar que tenemos algunas consultas. Acá tenemos la primera de ellas. Dice, para poder realizar ventas de insumos de alto valor unitario, pone entre paréntesis rubro de minería, ¿es posible realizarlo por redes sociales o en ese caso solo funcionaría a través de un medio tipo página web? ¿Cómo lo ves tú, Juan Francisco? Desde el punto de vista de la estrategia, recordemos que uno de los elementos que son fundamentales dentro del comercio electrónico es la generación de confianza. Lamentablemente, ¿cierto?, a menos que la confianza descanse fuertemente, ¿cierto?, en la relación personal, en la capacidad relacional del equipo de ventas con su comprador, es decir, que seamos súper conocidos, lo que la experiencia muestra es que la formalidad del proceso es lo que prima. Y por tanto, en ese caso, la venta por redes sociales pasa a ser un elemento, de cierta forma, poco práctico para este medio. Sin embargo, como les digo, puede existir el caso de que en una situación particular yo, vendedor, tenga súper buenas relaciones, me conozca durante años con el agente de compra, ¿cierto?, con la gerencia de compra de una empresa, y bueno, ahí nuestro canal es mucho, pero ahí está basado en la relación personal, no está basado en la relación empresa. Entonces, si queremos levantar la relación empresa-empresa, ¿cierto?, necesitamos darle niveles de formalidad. A mayor costo o a mayor valor unitario, mayor nivel de formalidad. Claro, es una relación de confianza. No se vende de manera tan rápida, ¿no? Me gusta, no me gusta, lo compro, no lo compro, sino que tengo que asistir al cliente. Realmente hacer una venta como consultiva, ¿no? Pero con una consultoría súper técnica. Exactamente. Entonces, a pesar de que, como les digo, pueden existir excepciones en donde se dé el caso de una relación de plena confianza entre un vendedor y un agente de compra, eso no es la generalidad.
y por tanto en la generalidad debiésemos apuntar a la formalización y a la configuración de confianzas a partir de eso. Exacto. Otra pregunta dice, ¿cómo saber el stock requerido de un producto a través de una venta electrónica si recién estamos iniciando en el mercado? ¿Cómo más o menos calcularlo? Bueno, eso quizás es la lotería, ¿eh? Eso es sacarse la lotería, descubrir el dato exacto de cuánto es lo que necesitamos tener como stock. Eso es una situación de alta dificultad, ¿eh? La verdad es que para eso lo que uno normalmente propone, ¿cierto? Son estudios de mercado, ¿ya? Y los estudios de mercado lo que hacen es buscar cierto nivel de tendencia respecto de las posibilidades de compra-venta, ¿cierto? Que nosotros tenemos, de la disposición de compra que tenemos al frente, ¿cierto? Respecto del público al cual nosotros queremos llegar. Eso es necesario también generarlo como un análisis formal. Tampoco me sirve mucho hacerlo muy, muy olfato, ¿eh? La verdad es que a día de hoy, ¿cierto? Esas actividades ya no dan espacio para poder hacerlo simplemente en función de la experiencia. Tengo una base de datos, bueno, tengo que analizar esa base de datos, tengo que ver cómo esa base de datos tiene cierta disposición, perdón, de consumir ese producto, tengo que hacer una especie de consulta, tengo que abrirme a buscar información para poder capturar ese antecedente. Ese antecedente, la verdad es que no surge de forma tan espontánea. Es un dato que hay que capturar, ¿eh? Ahora, la otra alternativa es simplemente hacer la limitación de producción inicial. Es decir, ya, mira, sigo con el ejemplo del pan, porque es hora ya, es cierto, de ir a tomar un cafecito. Entonces, sigo con el ejemplo del pan. Si yo voy a incluir, ¿cierto?, la oferta electrónica dentro de mis alternativas, bueno, voy a decir, tengo 50 kilos que voy a definir hoy día, ¿cierto?, para venta electrónica, y eso es lo que yo voy a tener o sobre eso voy a responder. Y de esa forma comenzamos a ver cómo vamos, pero ahí, ¿cierto?, es un proceso un poco de ensayo y error. Pero la forma que se recomienda habitualmente dentro de esto, ¿cierto?, es generar, ¿cierto?, un espacio de consulta y de recogida de información, una especie de estudio de mercado, quizás no con la profundidad que un estudio de mercado requiere, pero sí un espacio de consulta respecto a los públicos objetivos que yo tengo identificados. Al menos un levantamiento. Y si es una pyme, entonces se asume el riesgo o, como tú dices, se pone un tope de producción inicial. Exactamente. Sí. Bueno, otro más. Dice, una de las debilidades importantes a considerar en el e-commerce sería el servicio postventa. ¿Cómo se asegura el comprador un buen servicio? Ahí tú pasaste ya por ese tema, pero eventualmente hay otras recomendaciones u otros temas sobre los cuales abordar o ahondar. Una de las cuestiones que uno va aprendiendo con el tiempo es que todo lo que tiene que ver con el postventa es un insumo que yo tengo que incorporar. O sea, no hay que considerarlo como el reclamo del reclamo del reclamo. No, esto no es un elemento negativo, es un elemento que va aportando al mejoramiento de mi proceso. Hay empresas que lo hacen de buena forma, hay otras empresas que todavía lo siguen considerando, ¿cierto?, como una situación puntual que tengo que resolver, ¿ya? Lamentablemente el sistema de gestión de reclamos, ¿cierto?, al no ser tomado en serio, va generando que se instalen, ¿cierto?, conductas al interior de la empresa que, digamos, tienden a repetir los mismos errores. Por tanto, el sistema de queja, una de las sugerencias que uno normalmente plantea en esto, eh, es que logre instalar, ¿cierto?, una batería de información que yo pueda incorporar luego dentro de la gestión de la empresa. No puedo dejar la queja perdida en el aire. La queja tiene que incorporarse y volver, por tanto, a aportar elementos de mejoramiento dentro de lo que yo estoy haciendo. Si no tenemos eso, eso es información perdida, son de alguna forma malos ratos, ¿cierto?, perdidos dentro de la empresa, y eso es lo que nosotros no queremos. Lo que nosotros debiésemos buscar en esto, ¿cierto?, es lograr, ¿cierto?, integrar ese proceso de aprendizaje. Pero, ¿cómo yo me aseguro como comprador ahora? El comprador se asegura hoy día fundamentalmente por la característica de reputación que una empresa tiene. Si yo soy comprador, yo voy a ir a las empresas que tienen mejores niveles de reputación. Evidentemente no voy a desgastarme, ¿cierto?, en aquellas que tienen algún nivel de reclamos no resueltos o de quejas no resueltas, porque yo también puedo entender que pueden existir reclamos siempre y cuando estén resueltos, para mí, bien.
Pero sin embargo, si yo veo que hay una empresa que no tiene un buen nivel de prestigio, que sus niveles de reclamo están altos, que sus niveles de queja no están resueltos, ahí yo como cliente discrimino de inmediato. Quizás el prestigio hoy día, junto con el elemento de confianza técnica, es uno de los factores fundamentales de compra que nosotros vamos a identificar dentro de nuestros consumidores. Si no lo construyo, el cliente no me lo va a regalar, ¿cierto? De forma espontánea. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, para la venta de bienes duraderos, ejemplo inmuebles, ¿se requiere algún ajuste o priorización en el esquema presentado? Aquí en el mundo inmobiliario he observado, ¿cierto? Unos cambios, pero súper interesantes. No solamente el comercio electrónico se ha servido de los elementos que hemos comentado, sino que ha incluido elementos como, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad inmersiva, ¿cierto? Para poder hacer demostraciones de productos de forma más correcta. Y por tanto, a partir de esos elementos tecnológicos, voy construyendo, ¿cierto?, el nivel de interés y atención que yo espero de mis potenciales clientes. Por supuesto que particularmente en bienes raíces, ¿cierto? Es difícil tratar de llevar todo el proceso de compra de bienes raíces al mundo digital. Hay elementos de formalización legal que son un tanto más complejos que sugieren, ¿cierto? Tratar de hacer una mixtura ahí en la última fase, en la fase de la firma, por llamarlo de alguna forma. Pero de forma previa hay una serie de herramientas que se están utilizando para poder bajar, ¿cierto?, los niveles de incertidumbre y duda por parte de los clientes. ¿Ya? Eso creo que quizá en el sector inmobiliario es uno de los elementos más potentes que hemos visto. ¿Ya? La incorporación de realidad virtual, realidad aumentada, como elementos, ¿cierto?, de promoción comercial. Sí. Otra pregunta. Dice, ¿es el dropshipping una manera sencilla de realizar e-commerce? Yo no me gusta la palabra sencilla cuando hablamos en general de negocio, ¿verdad? Porque en general no hay temas que sean sencillos. Eso es lo que quizás hay que tomar en consideración con más claridad, ¿ya? En general, el modelo lo que busca es tratar de reducir, ¿cierto?, algunos elementos algunas dificultades, ¿cierto?, dentro del proceso. Eh, pero en general, ¿cierto? Yo diría que no es que sea más sencillo que el modelo de comercio tradicional. Yo le quitaría el adjetivo, ¿cierto?, de sencillo. Creo que simplifica un poco lo que implica, ¿cierto?, el concepto comercial. Perfecto. Bueno, Juan Francisco, hasta ahí las preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes. En el nombre de nuestra Cámara, yo quisiera agradecerte este espacio, la oportunidad de poder escuchar tu presentación, de poder conversar respecto a este tema. Hay tantas inquietudes, tantas empresas que están viviendo esto como un shock, tratando de navegar en este mar que no esperaba se pusiera tan movido, ¿no? Sin embargo, hay que sacar la cabeza a flote y tratar de remar para adelante nomás. Y finalmente tus recomendaciones y tu visión aportan ciertas herramientas para poder buscar salidas que sean exitosas ante el actual contexto. Así es que muchas gracias, Juan Francisco, y también muchas gracias a DH Innova, nuestro socio, que nos ha acompañado esta tarde en el webinar Comercio Electrónico, herramientas para pymes y emprendedores. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también particularmente a Mariela, ¿cierto?, y al equipo de la consultora con esta tan amable invitación. Un agrado. Muchas gracias. Gracias, Juan Francisco, que estés muy bien. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.